Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café, nuestra serie Coffee and Crime. El caso que les voy a compartir hoy conmocionó a la comunidad salvadoreña y estoy segura que los va a conmocionar a ustedes. Es un caso de poder, impunidad, corrupción, simplemente horrendo e indignante. Se trata del asesinato de Katia Miranda. Gracias a María Zamora por recomendarme este caso. Katia Natalia Miranda Jiménez nació el 13 de marzo de 1990 en El Salvador. Era hija de Hilda María Jiménez y Edwin Miranda, capitán de la Fuerza Armada del Salvador y encargado de la seguridad del presidente de ese entonces. Katia vivía con sus padres y su hermana menor, Gia Marcela. Ella asistía al Colegio Sagrado Corazón y es escrita como una niña dulce, muy obediente e inteligente. Para el momento de los hechos tenía 9 años. El sábado 3 de abril de 1999, Hilda y Edwin llevaron a las niñas al rancho de su abuelo paterno, Carlos Miranda, quien había organizado una fiesta con demás familiares y amigos por motivo de las festividades de Semana Santa y para que sus hijas disfrutaran de lo que restaba de sus vacaciones. El rancho estaba localizado en la playa Los Blancos. En el lugar habían alrededor de 20 personas entre familiares, algunos amigos y empleados del rancho. Habían aproximadamente 7 niños y 13 adultos. El abuelo de Katia, Carlos Miranda, era un abogado con una larga trayectoria, un hombre con muchas influencias y de carácter fuerte. También se encontraban los tíos de ella, Godofredo Miranda, quien era el segundo al mando de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Jorge Alberto Miranda, un segundo tío, que era capitán de alto rango en las Fuerzas Armadas. También estaban sus tías Doris, Yanira, Rebeca y el esposo de Yanira, aparte de los empleados Luis Alfonso López y Francisco Rosales. Como pueden ver, los Mirandas eran una familia con influencia y gozaban de muchos privilegios políticos. Ya en la noche de ese sábado 3 de abril, Hilda le dice a Edwin que se tienen que ir. Ella tenía que regresar a la capital porque al otro día había organizado una vigilia por motivos de la Semana Santa. Ella era muy activa en su iglesia y la encargada de las actividades. Además, los planes originales eran que irían al rancho de pasadía y luego regresarían a su casa por la noche. Pero Edwin le dice que se quiere quedar y que deje a las niñas. Ella le dice que no, que está bien, quédate tú, pero yo me llevo a las niñas. Ellos tuvieron una pequeña discusión porque ella quería llevarse a las niñas y él quería que la dejara. Entonces la abuela materna, es decir, la madre de Edwin, Rosa Natalia de Miranda, le dice, déjame las niñas que yo las cuido. Hilda finalmente accedió, pues ella tenía planeado regresar al rancho al día siguiente, es decir, el domingo después de la vigilia. Hay que tener en cuenta que ella estaba dejando a sus hijas con su padre, sus abuelos, sus tíos, primos, personas muy cercanas. Así que, ¿qué podría pasar? Esa noche, Edwin junto a otros familiares deciden ir a dormir a la orilla de la playa en casa de campaña, la cual no quedaba muy lejos de la casa. Edwin y sus dos hijas, Katia y Gina, durmieron en una casa de campaña juntos. A la mañana siguiente, es decir, el domingo 4 de abril, Hilda recibe una llamada que Katia se había ahogado y estaba muerta. Imagínate recibir esa noticia cuando no hacía ni 24 horas que había dejado a su hija con su padre, disfrutando con los demás familiares. La familia dijo que la niña salió por la madrugada, posiblemente a caminar o a bañarse en la playa, sin decir nada a nadie y no se dieron cuenta hasta que horas después un rescatista encontró su cuerpo en la playa y alertó a todos. Fue un lamentable accidente. Hilda, destrozada, le dio cristiana sepultura a su hija creyendo que se había ahogado como la afirmaron los Miranda, incluyendo Edwin, su esposo. No fue hasta una semana después que ya estaba un poco más tranquila que comenzó a dudar de esa versión. Le parecía extraño que Katia saliera sola de madrugada sin decir nada. Ella era una niña tímida, tranquila y muy obediente. Siempre pedía permiso para todo. Hilda no concebía que Katia salió de la casa de campaña y se fue al mar sola en la madrugada. Ella entonces exigió a las autoridades que realizaran una investigación para determinar qué realmente pasó con su hija, a pesar que su esposo Edwin insistió que dejara las cosas así. No te preocupes, deja eso así, la niña se ahogó. Pero ella hizo todo lo contrario,
luchó para saber la verdad y exigir justicia. Lo menos que me esperaba era que los primeros sospechosos para la fiscalía fueran el papá, el mayor Edwin Miranda, el abuelo, el licenciado Carlos Miranda, y Luis Alonso y Francisco. Cuando yo decidí pedir que me los investigaran a todos, era porque nadie se ponía de acuerdo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo mi hija fue a parar a la playa cuando ella estaba en una mini tienda de campaña, supuestamente protegida por su padre, quien medía 1,82 y pesaba más de 200 libras? ¿Y cómo la iba a sacar alguien ajeno? Y se la iba a llevar tan tranquilamente, iba a dar gritos ella, etcétera, y nadie iba a escuchar. Eso no me cabía en la cabeza, como nadie pudo escuchar nada, ni ver nada, absolutamente nada. Entonces, como le digo, esto se volvió político, no sé si por los personajes que estaban ahí, porque Edwin Miranda trabajaba para el expresidente Calderón Sol, o qué pasó. Yo solamente como madre pedía justicia. La autopsia reveló que la tráquea y los conductos respiratorios de Katia estaban llenos de arena y en sus pulmones no había rastro de agua. Así que esta teoría que se había ahogado fue descartada. A pesar que no había pruebas contundentes en contra de la familia Miranda, Hilda nunca pudo perdonar a su esposo. Ella se divorció de él y siguió luchando para que el asesinato de su hija no quedara impune. Su persistencia, la presión de la comunidad y de los medios mantuvo vivo el caso. La investigación estuvo rodeada de muchas irregularidades y la escena del crimen fue contaminada por los presentes, quienes habían movido a la pequeña y las posibles evidencias que podrían haber encontrado ya estaban alteradas. Así que los dos agentes de la Policía Nacional no preservaron la escena cuando llegaron, ni tampoco nadie de la familia que eran policías, militares de alto rango y tenían experiencia en todo eso. Entonces, ¿por qué no preservaron la escena? Cuando la fiscal Carla Barquero llegó al rancho, al inicio pensó que se trataba de un simple ahogamiento como a veces sucede en Semana Santa. La fiscal pidió hablar con la familia y los testigos. Ella luego cuenta que todos se encontraban extremadamente tranquilos y todos afirmaron que Katia se ahogó en el mar. Edwin Miranda afirmó que durmió con sus dos hijas en la casa de campaña, pero dejó el cierre abierto porque no cabía. Sus pies no le permitieron cerrarla. Dijo que no se dio cuenta cuando la niña salió en la madrugada. Todos afirmaron lo mismo, la niña se ahogó. No obstante, todo cambió cuando llegó el médico forense asignado al caso y examinó a la menor. De inmediato se dio cuenta que Katia Miranda, de 9 años, había sido golpeada y asesinada. Su parte íntima estaba lastimada y tenía sangre. La fiscal Barquero permitió que Carlos, el abuelo y Edwin se llevaran el cuerpo de la niña. El cuerpo fue llevado en el vehículo del abuelo al Instituto de Medicina Legal. Las autoridades también permitieron que la familia se llevara la ropa que la niña tenía puesta. Carlos Miranda luego ordenó que se lavara la ropa, así que cuando fue entregada al laboratorio para ser analizada 28 días después, no encontraron ninguna prueba de ADN. Por supuesto que no iban a encontrar absolutamente nada. Obviamente, al ser lavada se perdió evidencia muy importante como fluido, cabello, vellos del agresor. La casa de campaña donde Edwin y las niñas durmieron fue desarmada por los familiares y Carlos se la llevó a una propiedad que tenía en San Salvador. Posteriormente se quemó en un incendio que se sospecha fue provocado. Esto, señores, se llama corrupción, encubrimiento, manipulación de pruebas. ¿Cómo es posible que una fiscal va a permitir que los familiares se lleven el cuerpo de la víctima? Ay, por cierto, tengan la ropa. No la dejen, toma la ropa, llévensela también. Eso es increíble. Nunca en mi vida yo había escuchado algo así. La labor de la fiscalía y la policía fue fuertemente criticada. El actuar de ambos fue una total negligencia, afectó la investigación del caso. Una de las preguntas que se hicieron los investigadores fue cómo una niña tímida y rodeada de sus familiares más cercanos, su padre, sus tíos, sus abuelos paternos, salió sin que nadie se diera cuenta, pasó junto a 2 empleados que hacían guardia junto al alambrado de púas que daba a la playa, caminó hasta el mar y se ahogó. No tenía sentido.
Adicional a eso, era casi imposible que una persona extraña ingresara a la propiedad y se la llevara sin que nadie se diera cuenta. Como la versión del ahogamiento no resultó, la familia Miranda entonces dijeron que esa noche sintieron unas gotas en los ojos, dando a entender que habían sido sedados. Y una persona entró al rancho y secuestró a la niña, pero eso tampoco tenía sentido. ¿Cómo vas a sedar a 20 personas con formación militar y nadie se despertó ni se dio cuenta? Posteriormente cambiaron de nuevo sus declaraciones. Dijeron que la niña fue secuestrada y asesinada por una banda de criminales, pero un testigo declaró que el abuelo había planeado el secuestro de su nieta con una banda de criminales. Primero, él iba a sedar a Katia y cuando estuviera dormida se le entregaría a la banda para fingir un secuestro y le harían creer a todos que un enemigo de él, es decir, de Carlos, con quien él quería vengarse, era el responsable. Pero el plan salió mal. Esas personas se asustaron y se negaron a ayudarlo. Minutos después, Katia comenzó a despertarse. Entonces Carlos pensó que ella lo acusaría, así que la llevó a la orilla de la playa donde abusó de ella y luego le colocó la cara en la arena hasta asfixiarla. Su propio abuelo. Uno de los testigos declaró que él estuvo presente en las reuniones donde se planeó el secuestro y el otro alegadamente vio el momento que Carlos Miranda la sacó de la casa de campaña. Según los testigos, el crimen se había planificado con días de anticipación. En enero del 2000, Edwin y Carlos Mirandas y 2 vigilantes del rancho fueron arrestados. Al padre de Katia se le acusaba por el delito de abandono y desamparo de menores, al abuelo de abuso de un menor y homicidio agravado y a los vigilantes por encubrimiento. Godofredo Miranda, segundo al mando de la DIC y tío de la niña, se encontraba en el rancho y estuvo presente cuando se realizaron las primeras pesquisas. Luego declaró ante un juez que él trató de instruir a los primeros policías que llegaron para que protegieran la escena, pero supuestamente no le hicieron caso. Eso era difícil de creer porque él era uno de los hombres más poderosos e influyentes de la institución, por lo que resulta difícil pensar que 2 agentes rasos hubiesen ignorado una orden de ese tipo por un superior y más tratándose de un familiar de él. Un investigador privado contratado por Hilda dijo textualmente: en este caso nunca hubo trabajo de la escena del crimen ni de la policía ni de la fiscalía. El tío se fue. Todos se fueron. Después de eso no hubo nada. Nunca hubo claridad. El laboratorio forense llegó un mes después al rancho para recolectar pruebas. ¿Y qué pruebas iban a encontrar después de tanto tiempo? Como les digo, señores, esto es increíble. La primera reacción por parte de la familia paterna fue el silencio. Luego se descubrió que la mayoría, incluido Godofredo Miranda, participó en una operación de encubrimiento, que además incluyó a fiscales, policías, forenses y agentes de la OIE. Como les decía anteriormente, la investigación estuvo plagada de irregularidades. La fiscalía no envió a tiempo la ampliación de la autopsia en la que se determina que la niña murió de asfixia por sofocación. Uno de los investigadores que trabajó en el caso meses después dijo que la jueza descartó el testimonio del socorrista y retrasó varias veces las declaraciones de testigos para retrasar las investigaciones. El 18 de enero del 2000, el fiscal general Belisario Artiga citó a varios miembros de la familia Miranda y a Hilda, la madre de la niña. En esa reunión, según un investigador que estuvo presente, pasaron 2 cosas. La primera, que una tía de Katia dijo que había visto a Edwin besar a su hija como si fuera una novia, es decir, en la boca y con lengua. Pero la fiscalía nunca volvió a entrevistar a esa testigo. Segundo, otro familiar político de la niña se mostró muy afectado en la reunión, al punto que el investigador asegura que mostró remordimientos, por lo que su testimonio sobre lo que pasó en el rancho también pudo haber sido vital, pero tampoco hubo seguimiento. En otras palabras, la fiscalía, los investigadores tenían todas esas pruebas en sus manos y no hicieron absolutamente nada. Y señores, y esto va de mal en peor, porque el 18 de octubre del 2000, la jueza Ana Marina Guzmán exoneró a Carlos y Edwin Miranda debido a faltas de pruebas y fueron puestos en libertad, debido a faltas de pruebas. Un año después, debido a que la fiscalía no habían presentado nuevas pruebas, el caso se cerró. Hilda estaba segura que los Miranda habían intervenido en la investigación debido a sus influencias. Luego se entera que el fiscal encargado del caso era amigo de la familia.
En noviembre de ese mismo año, del 2000, ella tuvo que salir huyendo de El Salvador junto a su hija Gina Marcela, sin nada, sin maletas y sin poder despedirse de sus familiares, cuando los Miranda quedaron en libertad y a raíz de la denuncia pública que ella hizo. Ella comenzó a recibir amenazas de muerte, era perseguida, hombres fuertemente armados se estacionaban frente a la casa de su hermano y le fue imposible vivir en el país. Las amenazas no fueron solo hacia ella, sino contra su familia también y periodistas que cubrían el caso. Ella pidió asilo político a Estados Unidos y fue aprobado debido a la situación que se encontraba. Su vida y la de su hija prácticamente corrían peligro. En octubre del 2009, 9 años después, se logra reabrir el caso. Se presentó una acusación en contra de Carlos Miranda, esta vez por secuestro. En este nuevo juicio, él fue encontrado culpable y condenado a 13 años de prisión. Sin embargo, solo cumplió 3 años. Salió en libertad gracias a sus abogados, sus influencias y bajo el criterio que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Además, en El Salvador los delitos prescriben después de 10 años. Entonces ya no podían juzgarlo. Al cumplir 10 años, el 4 de abril del 2009, el caso por asesinato y violación prescribió de acuerdo a las leyes de El Salvador. La justicia no ha sido completa, ¿verdad? Creo que el sistema judicial quedó en deuda todavía con Katy. En este caso, si no hubo una condena por violación y asesinato, el mensaje es síganlo haciendo, sigan cometiendo eso, pero no secuestren. En octubre del 2018, Carlos Miranda falleció. Él prácticamente pasó todos esos años gozando de su libertad y solamente estuvo preso por 3 años. En una entrevista, Hilda dijo que Edwin Miranda, como padre, nunca buscó justicia por el asesinato de su hija. Todo lo contrario. Posteriormente fue ascendido de cargo a mayor y luego se mudó a Estados Unidos, lo cual fue muy perturbador y frustrante. Ella y Gina aún viven en Estados Unidos en un lugar desconocido por cuestiones de seguridad. Básicamente, este es un resumen del caso de Katia Miranda. Y yo me pregunto, ¿dónde está la justicia para esa niña? No estoy de acuerdo que los delitos, sea cual sea, que se haya cometido contra un niño, niña o un adolescente, prescriban. Eso no tiene sentido. Que tengan una fecha de expiración, 10 años. Ya no se puede acusar a fulano de tal por haber violado, asesinado a ese niño. Pienso que la familia Miranda, todos los que estuvieron en el rancho ese fin de semana, de alguna manera u otra estaban involucrados. Desde que le ocultaron a la madre de cómo realmente murió la niña, ellos sabían lo que pasó y quién fue el asesino. ¿Cómo pudieron encubrir algo así? Su abuela, sus tías, sus tíos, su propio padre. Cuando yo denuncié y busqué justicia era para enseñarles a las madres a que pese a todo, a cualquier cosa, incluso a la muerte, debemos de defender a nuestros hijos y luchar porque no les pase nada malo. Y a los niños, mi mensaje fue denunciar al agresor, a quien le está haciendo cualquier daño o abuso. Lo que más tristeza me da es que el caso de Katia Miranda se repite una y otra vez. Bueno, mi gente, esa es toda la información que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Déjenme saber su opinión aquí debajo en los comentarios. Antes de finalizar, quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificación. Comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora este de Estados Unidos. Si te gusta este tipo de contenido, regálame dedito arriba, comenta, comparte. Toda esa interacción le deja saber a YouTube que te gusta el contenido de mi canal. Muchas gracias por verme. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye.